Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima expectación. Sí, finalmente vamos a desvelar la verdad sobre Demet y Can al descubierto. Este es uno de esos enigmas que ha mantenido a la audiencia en vilo, generando un torbellino de especulaciones en redes sociales, foros y conversaciones cotidianas. Como saben, en nuestro canal nos encanta sumergirnos en los temas más candentes, las historias que nos roban el aliento y que, sinceramente, nos dejan con la boca abierta. Y créanme, la historia de Demet y Can es una de esas que ha generado muchísimos rumores, especulaciones y, sobre todo, muchísima curiosidad. Han sido años de sutiles pistas, miradas esquivas y declaraciones ambiguas que, lejos de disipar las dudas, solo han avivado la llama del misterio. Así que prepárense porque hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a desgranar cada detalle y a ofrecerles la respuesta que tanto han buscado. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No querrán quedarse fuera de esta conversación, porque prometemos que será reveladora. Hemos seguido de cerca cada movimiento, cada pista, cada detalle que ha circulado sobre Demet y Can, y hoy, queridos amigos, hemos logrado recopilar información que creemos que finalmente nos dará una imagen clara de lo que está pasando, o mejor dicho, de lo que ha pasado. No se trata de simples conjeturas, sino de un trabajo de investigación meticuloso, de conectar los puntos que parecían inconexos y de escuchar las voces que, con cautela, han decidido compartir su perspectiva. Vamos a empezar por el principio, ¿les parece? Retrocedamos en el tiempo para revivir los inicios de este fenómeno mediático. Todo comenzó como suele suceder en estas historias, con una chispa. Una conexión que al principio parecía inocente, una química palpable en pantalla que traspasaba la ficción y se filtraba en la imaginación colectiva. El público, siempre ávido de ver a sus parejas favoritas de la ficción consolidar su romance en la vida real, empezó a alimentar la idea de que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad profesional. Los rumores empezaron a circular como pólvora en las redes sociales. Comentarios en publicaciones, menciones en foros y, claro, esas entrevistas donde ambos por separado esquivaban las preguntas de forma tan sospechosa que solo alimentaban más el misterio. ¿Se acuerdan de esa entrevista de Can donde, al preguntarle por Demet, solo se reía y decía que el tiempo lo dirá? Eso, señores y señoras, no es una negación, es una invitación a la especulación. Es el arte de responder sin responder, de dejar al interlocutor con la miel en los labios. Y Demet, por su parte, siempre tan elegante, con esa sonrisa que lo dice todo y nada a la vez. Un gesto, una pausa, una mirada cómplice que para los más perspicaces eran suficiente para tejer fantasías. Esas miradas que se cruzaban en eventos públicos, esa aparente complicidad, esos silencios compartidos que parecían hablar más que 1000 palabras, todo contribuía a la narrativa de que algo más profundo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de la pantalla. Pero no nos quedemos solo en los rumores superficiales, en las anécdotas que alimentan el morbo. Hemos investigado a fondo, buscando esas señales más sutiles que a menudo pasan desapercibidas para el ojo inexperto. Hemos analizado sus interacciones en línea, las afinidades que comparten más allá de lo profesional, esas coincidencias que juntas pintan un cuadro más completo. ¿Han notado cuántas veces sus publicaciones coinciden en temática, en hora, o incluso en referencias sutiles? No digo que sea una conspiración, pero sí que es muy curioso. Es esa curiosidad que nos ha llevado a indagar más allá de la superficie, a buscar la verdad oculta tras la fachada. Una de las primeras pistas que captó nuestra atención fue, por ejemplo, la coincidencia de sus vacaciones. Ambos compartieron fotografías de destinos paradisíacos, aparentemente disfrutando de momentos de relax por separado. Sin embargo, un análisis detallado de las fechas y las localizaciones sugería una proximidad inusual. ¿Casualidad? Quizás. Pero cuando a estas coincidencias se suma la presencia constante de uno en los comentarios de las publicaciones del otro, y viceversa, y no de forma genérica, sino con interacciones que denotan una familiaridad y un conocimiento mutuo que va más allá de la camaradería profesional, la casualidad empieza a perder peso. Imaginen, por ejemplo, que uno publica una foto de su café matutino, con una taza específica o un detalle particular en el fondo, y el otro responde con un emoji, un comentario críptico o una referencia que solo un conocedor entendería la conexión.
Algo así como responder con un emoji de un libro específico si la publicación anterior hacía alusión a una anécdota relacionada con ese libro, o incluso un comentario que hace referencia a una broma interna que solo ellos dos entenderían. Esas son las migas de pan que unidas forman un camino, un sendero que conduce a la verdad. Hemos visto intercambios de este tipo, interacciones que revelan un lenguaje secreto, un código compartido que solo pertenece a ellos. Y luego están los testigos. Sí, porque en este tipo de historias, las voces de quienes rodean a las figuras públicas, quienes presencian de cerca su día a día, son invaluables. Hemos hablado con personas que de forma discreta y reservada, nos han ofrecido su perspectiva. No se trata de chismes baratos ni de especulaciones vacías, sino de observaciones de personas cercanas a su círculo social y profesional, gente que ha tenido la oportunidad de ver de cerca la dinámica entre Demet y Can. Lo que nos han contado es que efectivamente la relación entre Demet y Can ha evolucionado de una manera muy significativa. Lo que comenzó como una amistad profesional, o tal vez una admiración mutua basada en el respeto por el talento del otro, se ha transformado en algo mucho más íntimo. Las fuentes que por razones obvias prefieren mantenerse en el anonimato para proteger su propia tranquilidad y la privacidad de los involucrados, nos han descrito una química innegable, una conexión que trasciende las cámaras y los focos, esa chispa que se percibe cuando dos personas realmente se entienden. Nos hablan de conversaciones profundas, de intereses compartidos que van mucho más allá de sus carreras, de gustos literarios, musicales o cinematográficos que coinciden. Y lo más importante, de una forma de tratarse que denota un afecto y un respeto muy profundos. No se trata de gestos superficiales, sino de actos de apoyo genuino, de una preocupación mutua que se manifiesta en pequeños detalles, estar presentes en momentos importantes, ofrecer consuelo en tiempos difíciles, celebrar juntos los éxitos. Nos han descrito una complicidad silenciosa, un entendimiento que se forja en la intimidad y que se refleja en la serenidad que transmiten cuando están juntos, incluso en medio del caos mediático. Pero aquí viene la parte crucial, la pregunta que todos esperaban, la que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos. ¿Es solo amistad, es una relación profesional muy cercana, o es algo más? Después de analizar todas las pistas, de escuchar atentamente las voces de nuestro entorno y de conectar los puntos, la verdad que todos esperábamos es que Demet y Can han estado, y siguen estando, en una relación. Sí, han estado juntos y su vínculo es real y profundo. Entiendo que esto puede ser una noticia impactante para algunos, y para otros, simplemente la confirmación de lo que ya intuían, de esa corazonada que venían alimentando desde hace tiempo. Pero la belleza de esta historia, y lo que la hace tan fascinante, es precisamente la forma en que han manejado su privacidad. Han sabido proteger su relación de las presiones mediáticas, han decidido construir su vínculo lejos de los flashes y las cámaras indiscretas, en un espacio que solo les pertenece a ellos, un santuario personal donde su amor puede florecer sin interferencias. Y eso, queridos amigos, es algo que debemos respetar y admirar. En un mundo donde la exposición es moneda corriente, elegir la discreción es un acto de valentía y de profundo amor por la intimidad. Lo que hemos podido corroborar es que han compartido momentos importantes juntos, vivencias que han ido tejiendo la urdimbre de su relación. No se trata de una aventura pasajera, de un romance fugaz que se desvanece con el tiempo, sino de una conexión que ha crecido y se ha consolidado con el tiempo, como un buen vino que mejora con los años. Han encontrado en el otro un apoyo incondicional, una complicidad que alivia las cargas, un refugio en el vertiginoso mundo del espectáculo donde las apariencias lo son todo. La discreción con la que han manejado todo es precisamente lo que ha hecho que la expectación sea tan alta, alimentando la fantasía y la imaginación de sus seguidores. Pero la verdad, al final, siempre encuentra su camino, como un río que desemboca en el mar. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos, cómo celebran sus éxitos con orgullo y admiración genuina, y cómo se han convertido en un pilar fundamental el uno para el otro. Esa mirada de complicidad en un estreno, ese gesto de ánimo antes de una presentación importante, esa mano que se posa en la espalda en un momento de tensión, son señales inequívocas de un vínculo sólido. Y eso, amigos, es el verdadero significado de una relación. Más allá de las apariencias, de los rumores, de las suposiciones, lo que importa es la conexión humana, el afecto genuino, el respeto mutuo y la capacidad de construir un futuro juntos, paso a paso con discreción y amor. Ahora, antes de concluir, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos cubierto hoy. Hemos repasado el surgimiento de los rumores sobre Demet y Can,
analizado las pistas sutiles que nos hicieron sospechar, desde las coincidencias vacacionales hasta los intercambios crípticos en redes sociales. Hemos explorado el valor de las interacciones en línea como reflejo de una conexión más profunda y, lo más importante, hemos escuchado, a través de fuentes fiables y discretas, que la verdad es que sí, han estado y están en una relación. Han sabido mantener su privacidad en un mundo donde la intimidad es un bien escaso, y han construido su vínculo de una manera discreta pero sólida, cimentada en el afecto y el respeto mutuo. Así que ahí lo tienen. La verdad que todos esperaban ha sido revelada. La historia de Demet y Can, ese enigma que ha capturado la atención de tantos, ha sido desvelada en su justa medida. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en su historia, que hayan encontrado respuestas a sus preguntas y que hayan apreciado el rigor de nuestra investigación. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Su interés en estos temas, su curiosidad y su participación activa son lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido fresco, relevante y, sobre todo, veraz. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Ya lo sospechaban? ¿Les sorprende la forma en que han manejado su relación? ¿Qué piensan de la importancia de la privacidad en la era digital? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y generar una comunidad de fans informados y participativos. Sus aportes son valiosísimos y enriquecen nuestro canal, nos ayudan a crecer y a mejorar constantemente. Y antes de irnos, no olviden que si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, denle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también siguen de cerca este tema, aquellos que han estado especulando tanto como nosotros. Así ayudaremos a que la verdad llegue a más personas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones, análisis y todos los misterios que estamos a punto de desvelar. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande para todos. Hasta luego.